vayamos a la palabra del Señor. Les invito a que vayamos a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Vamos a leer hasta el versículo 7. El contexto es hasta el 14, pero vamos a leer hasta el 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Oremos una vez más. Señor, estamos ante tu palabra y te damos tantas gracias. Estamos agradecidos, Señor, por el privilegio que tenemos de poder no solamente leer tu palabra, cantarla, memorizarla. Señor, gracias por la obra que has hecho. Gracias por el plan perfecto, el plan divino que nos ha rescatado a nosotros pecadores. Señor, en nosotros no había nada bueno y sin embargo en tu gran misericordia y en tu gran amor nos has escogido para ti, para alabanza de tu gloria. Señor, que podamos escuchar tu palabra con atención. Que podamos, Señor, ser y estar atentos a tu voz. Y ayúdanos, Padre, en esta mañana. Te necesitamos. Asístenos por medio de tu Espíritu Santo. Y gracias nuevamente por este precioso día, Señor, que nos regalas para poder comenzar esta mañana, esta jornada, Señor, meditando en tus bellezas. Gracias, Padre. Ayuda a nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Te rogamos que tengan un alivio pronto. Y, Señor, ayúdanos a nosotros que estamos acá. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En esta mañana, mis hermanos, y estamos tornando y siguiendo con las doctrinas de la gracia, aquellas verdades fundamentales, doctrinales que cambiaron la historia o el curso de la humanidad. Y hay cosas sumamente importantes que nosotros tenemos que seguir prestando atención, porque el día de hoy y todavía en nuestros tiempos necesitamos abrir la palabra de Dios y ver lo que el Señor nos dice respecto a la salvación del hombre. Nosotros hemos comenzado y nos hemos dado cuenta por medio de la palabra que la salvación es del Señor, que el plan de salvar al hombre es de Él. A nosotros no se nos ocurrió, esto no es un invento humano, sino que es algo que se gestó en la eternidad. Y Dios lo expone claramente en toda la Escritura. Y a su vez nosotros vemos que como hombres nosotros estamos en una condición. Dios es un Dios 3 veces santo, pero nosotros como hombres somos pecadores. Como hombres nosotros nacemos alejados de Dios. No queremos seguir las cosas de Dios. No queremos estar acercándonos a Él. ¿Por qué? Porque no podemos. Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza que está alejada del Señor y a su vez necesitamos ser salvados y sin embargo nosotros no podemos salvarnos. No podemos salvarnos. Entonces, tenemos a un Dios 3 veces santo, un Dios perfecto, un Hijo de Dios que es el mismo Dios encarnado que habitó en esta tierra,
y que a su vez Él también vivió sin pecado, con un plan específico ya designado desde la eternidad, predestinado desde la eternidad, pero ahora nosotros somos los mortales o los seres humanos que estamos acá, las personas que no queremos saber nada con Dios, no podemos acercarnos a Dios, estamos alejados de Él. Si el Señor tuviera que enviarnos a todos al infierno, sería justo, porque estaría ejecutando su justo juicio como un juez justo. Nosotros nos encontramos delante de Él culpables, somos culpables. Hemos ofendido a Dios de muchas maneras, tanto de acto, de pensamiento. Nuestra naturaleza lo único que hace es pecar. Entonces, ¿cómo podemos agradar a este Dios 3 veces santo si nosotros no podemos llegar a Él? Si nosotros no podemos escogerlo a Él. ¿Cómo nuestra voluntad, que está muerta, como vimos el domingo anterior, el hombre está muerto en delitos y pecados, cómo puede llegar a Dios si está muerto? No tiene vida espiritual. No se puede acercar. Y nosotros hoy vamos a ingresar al momento en el cual nos hace ver qué precioso que es nuestro Señor, porque a Él le plació escoger a un grupo de pecadores para traerlos a la vida y acercarnos a Él por su propia voluntad. Y vamos a estar viendo que la salvación no solamente es de Él, sino que nosotros solamente somos salvos por Él. El hombre solamente es salvo por un plan del Señor, por un plan redentor, no de otra manera. Y esto tiene que ver con la elección de Dios. Hace muchos años atrás recordaba una propaganda de un jugo en sobres, Tang, un juguito. Y había no sé si alguno se acuerda, capaz que los que son tan viejitos como yo se acuerdan, pero había un niño con una postura muy caprichosa, se veía que era de mucha plata, una madre con bien vestida, abanicándose, un padre leyendo el diario y un mayordomo. Y entonces el nene dice, tengo sed. Y la señora, la madre, le decían, ¿se acuerdan algunos? Jaime, el niño tiene sed y no hay naranja. Y el sirviente decía, sacaba un montón de jugos Tang y decía, pero Tang le va a encantar por su gran sabor a naranja. Y le servía, y el chiquito caprichoso, ya las facciones estaban bien, se lo tomaba todo. Y el mayordomo lo miraba y decía, no se lo merece. Y terminaba el pibito de tomar, se secaba, hacía boca y decía, quiero más. Y el padre, distraído, como muchas veces los padres estamos, como que bajaba el diario y le hacía como una bronca a este malcriado. Y hermanos, esta ilustración, aunque es una ilustración casi vulgar, ¿no? Estamos hablando de la palabra de Dios, pero me llevaba a recordar que la elección de parte de Dios viene de Él, pero nosotros no la merecemos. No la merecemos. Porque Dios, si es un Dios justo, nos tendría que condenar por nuestros pecados. Todos nosotros sería justo que vayamos al infierno. Y es algo que no nos merecemos porque no hacemos nada para ganarla. No hacemos nada para alcanzar esa salvación. Todo lo que nosotros tenemos es pecado y hemos ofendido a Dios. Pero ahora la gracia de Dios y el plan redentor de Dios quiere, por su buena voluntad, escoger a un grupo de pecadores para traerlos hacia Él, salvarnos, rescatarnos y que ahora lo amemos a Él, le sigamos a Él, porque Él nos cambia y nos transforma completamente, nos trae a la vida, nos trae a la vida. Y miren, cuando nosotros vemos acá el versículo 5. El versículo 5 de Efesios capítulo 1 dice, y lo dice bien claro Pablo ahí, esta elección de Dios es por el puro afecto de su voluntad. Como dice la Biblia de las Américas, conforme al beneplácito o a la buena intención de la voluntad de Él, es que nosotros somos salvos.
Es conforme solamente a la voluntad de Él que nosotros somos salvos. No es que lo merecemos, porque exactamente así, no nos merecemos. Sin embargo, a Él lo mueve su propia gloria. A Él lo mueve su buena voluntad, no nuestra buena voluntad. No porque nosotros seamos buenos. Y si hemos podido observar que la salvación del hombre pecador es del Señor, y se acuerdan que vimos el Salmo capítulo 3, versículo 8, que la salvación es del Señor. Ahora, ¿por qué salva a un grupo de pecadores? ¿Por qué al Señor lo mueve esto? ¿Por qué? Bueno, déjenme citar de la Confesión de Fe de Londres, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, citan el siguiente en el párrafo 5, en el capítulo 3, el párrafo 5, lo describe de esta manera la elección que Dios tiene de pecadores. Y lo cito, dice así: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, lo moviera a ello. Fin de la cita. Está claramente esto expuesto y en esta confesión, porque es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, si lo tenemos que leer todo, hasta el 14. Lo mueve el propio amor del Señor, lo mueve la propia voluntad de Él. Y cada iglesia y cada denominación que históricamente ha formulado una declaración doctrinal, también ha hecho una declaración de la predestinación, de cómo Dios escoge de antemano. Y a su vez, y debido a que la Biblia enseña, cada denominación también ha tenido que lidiar con esto porque la Biblia misma lo enseña. Y rápidamente déjenme introducir a algo que por mucho tiempo se ha creído, décadas, en lo cual se ha expuesto a modo de predicación, a modo de enseñanza, lo que se cree acerca de la salvación, lo que se cree acerca de la salvación del hombre y de esta salvación que es del Señor. Y yo sé que esto es un sermón dominical, no es un estudio bíblico esto, pero déjenme introducirlos a solamente algunas posturas para que podamos tener una idea, ¿sí? Espero que esto no sea abrumador para ustedes, pero unos minutitos nomás. Históricamente ha habido 3 posiciones básicas de la doctrina de la predestinación. En primer lugar, una llamada el pelagianismo, que enseñó que la gracia de Dios ayuda, pero no es de ninguna manera necesaria para alcanzar la salvación. La gracia de Dios es buena, pero no es necesaria para alcanzar la salvación. La otra posición, y totalmente, por supuesto, cuando vemos la palabra de Dios, esta posición es totalmente antibíblica, porque nosotros leemos acá un pasaje claro que dice que esto es del Señor. Esto es algo dado por Él. Y si leemos Efesios y Romanos y otros textos lo vamos a ver, lo podemos ver también. Pero esta posición del pelagianismo que cree eso es lo que hoy está en muchas iglesias y es un liberalismo que se ha extendido y ha puesto a el hombre como el centro de que él puede elegir y puede escoger lo que él quiere, que no necesita de Dios. Y si él quiere ser salvado, él lo va a escoger, y si no quiere ser salvado, no lo va a escoger. Pero a su vez, hay otra postura que quiso reacondicionar esto, y es llamada el semipelagianismo. ¿Qué es lo que dice? Dice que los hombres no pueden salvarse fuera de la gracia de Dios, pero el hombre caído debe cooperar y aceptar la gracia de Dios antes de que Dios lo salve. ¿Qué problema tenemos ahí? Todavía el hombre tiene la autoridad de decirle a Dios lo que quiere hacer y no quiere hacer. Es como que Dios está esperando a ver qué vamos a hacer.
Y de acuerdo a la decisión que nosotros tomemos o de acuerdo a la voluntad que tengamos, Él entonces puede actuar. Y esto tenemos un problema, porque le quita la soberanía al Señor. Entonces ya Dios no es tan poderoso. Dios es poderoso para muchas cosas, pero en esto tenemos un problema. Dios entonces está esperando a ver qué va a hacer el ser humano. Y es como que está mirando, a ver, bueno, de acuerdo a la decisión que vos tomes, yo voy a obrar. Y también ahí tenemos un problema porque el hombre antes de la regeneración tiene el poder de aceptar o rechazar esa gracia que pudiera salvarlo. Entonces ya Dios no es tan todopoderoso. Yo lo puedo dominar. Y esto es todo lo contrario a lo que dice la Escritura. Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Pero a su vez la tercer posición bíblica histórica es lo que planteó San Agustín. O podríamos decir el agustianismo. Y dice que el hombre depende totalmente de la gracia de Dios, incluso en su respuesta inicial al Evangelio. Y eso es lo que nosotros creemos, que si la salvación es totalmente de Dios y somos salvados por Él, esa salvación depende solamente de Dios. Depende solamente de Dios. Solamente estamos en la introducción. Déjenme que esto lo voy a desarrollar. Pero estas son posiciones históricas y hay bastantes desacuerdos en cuanto a la base para la elección de Dios. Porque los semipelagianos creen que la elección de Dios se basa en el hecho de que Él sabe de antemano quién va a aceptar verdaderamente a Cristo cuando se le dé la oportunidad. Y eso no es así. Y esta posición pone al control de la salvación en las manos del hombre. Y entonces hay un problema. Entonces la salvación no es del Señor, sino que depende del hombre. Y mis hermanos, esto se ha enseñado. Y el cristianismo, o podríamos decir, el evangelicalismo, ha crecido con iglesias así. Donde el Señor está a la puerta de tu corazón y llama, golpeándote. Abrime la puerta, que quiero entrar. Hermanos, el Señor es un soberano. Él no necesita golpear la puerta, Él la va a tirar abajo. Y Él va a entrar y nos va a rescatar. A su vez, lo que decían los agustinianos creen que la elección es de Dios solamente. Y todos creemos que Dios es soberano, porque inclusive en las distintas posturas, sí, Dios es soberano. Pero cuando está el desacuerdo que está relacionado con la forma en que la soberanía de Dios actúa en la salvación, ahí hay un problema. Y esto es interesantísimo, mis hermanos, que no solamente lo puedan escuchar como hoy, sino también que puedan profundizarlo en las Escrituras y se quieren algunos de los teólogos que han hablado de esto, yo recomiendo un libro muy sencillo que se llama Escogidos por Dios, de R.C. Sproul. Y él muy sencillamente, bíblicamente, con mucha contundencia, él explica la salvación, la gracia y la soberanía de Dios. Pero déjenme seguir adelante, porque el problema que esto ha causado es que en muchas iglesias a través de décadas se ha predicado un evangelio muy liberal, donde la decisión de la salvación recae en tu vida. Sos vos el que elegís si querés a Cristo o no. Cuando la palabra de Dios nos dice que el Señor ya desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía escogidos para su gloria, para salvarlos. El plan de salvación, mis hermanos, siempre fue el plan A del Señor. No fue el plan B. Siempre fue el plan A rescatar a los hombres. Siempre fue el plan A rescatar a aquellos que Él quiere traer por su gracia y por su elección. Por eso ahora estamos hablando, y ahora sí quiero decir este título, de que somos salvos por Él y que esta elección es incondicional. No podemos condicionar la elección de Dios.
Nosotros no podemos elegir y escoger si hago bien, porque lo que siempre estoy acostumbrado a hacer es el mal. Hemos nacido con un corazón lejos de Dios. Hemos nacido perdidos. Nuestra naturaleza lo único que va a saber hacer y sabe hacer es pecar. Y si podemos hacer algo bueno, poquitito nomás, es por la gracia del Señor y su misericordia que no nos deja hacer cosas peores de lo que podríamos hacer. Entonces, si todos nosotros somos tan depravados que no podemos ir a Dios sin haber nacido de nuevo por la irresistible gracia de Dios, y si esta gracia en particular es comprada por Cristo en la cruz, entonces es claro que la salvación de algunos de nosotros descansa en la salvación de Dios. La salvación de nosotros o de alguno de nosotros descansa en la elección de Dios. ¿Dónde dice eso? Miren ahí el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si te escogió a vos, si me escogió a mí, es por una gracia electiva de Dios, que a Él le plació hacer eso, para su propia gloria. Por eso nosotros oramos para que el Señor salve a las personas. Por eso le predicamos el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando vemos que la persona cree en Cristo, quiere seguir a Cristo, es porque esa persona escucha la voz de Dios y Dios le da esa condición para que pueda tener la fe para creer. Pero todo descansa en Él. Nosotros solamente somos como el sembrador, tiramos las semillas y después ¿qué hizo el sembrador? Se echó a dormir. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, no manipular. El Señor no nos llamó a que manipulemos a las personas, a que tomen una decisión. Nos llamó a que hablemos el Evangelio y que Dios sople vida sobre esos huesos secos. Esta elección es incondicional porque no hay condición de que el hombre conozca a Dios antes de que Dios lo escoja para salvación. Y esa es la realidad. El hombre está muerto en delitos y pecados. Entonces no hay condición de conocer a Dios antes de que Dios lo escoja para salvarlo de la muerte. Dios nos tiene que escoger, nos tiene que librar. Es Dios el que tiene que hacer ese movimiento, porque nosotros no podemos hacerlo. Estamos muertos. Estamos muertos. Debemos experimentar la condición de la fe en Cristo para heredar la vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a su vez, mis hermanos, la fe no es una condición para la elección. La fe no es una condición para la elección. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La elección es la condición para la fe. Es Dios el que escoge y es Dios el que te da la fe para que puedas creer. No es que yo tengo que tener fe para que Dios me elija. Ya el Señor nos escogió. Ahora lo que tiene que hacer Él es traernos hacia la vida y ponernos esa fe para que podamos creer en Él. Podamos creer en Él. Y esto es así porque Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, dice acá el versículo 4, ¿no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto es del Señor. Y no solamente esto es del Señor, esto es así porque Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo para comprar nuestra redención en la cruz y revivirnos con la gracia irresistible y traernos a la fe. Y traernos a la fe. Hay otros textos ahí, por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 25. El Evangelio de Juan pone todas estas doctrinas juntas.
de la elección de Dios, del amor de Dios, del pecado del hombre. Pero miren lo que dice Juan 5:25. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. No está hablando de la resurrección física, porque de la resurrección física va a hablar pasaje más adelante. Lo que está hablando acá es de aquellos muertos espirituales que van a oír la voz de Dios. Pero noten que lo que dice acá es que ellos van a oír la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán, porque el Señor los está despertando para vida. ¿Se acuerdan en el relato de la iglesia creciente de Hechos? Cuando los discípulos predicaban el Evangelio. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 13 lo que pasó en Antioquía de Pisidia? Miren ahí en Hechos capítulo 13, versículo 48. Miren qué interesante lo que dice. Solamente ese versículo. Hechos 13, 48. Los gentiles responden a la predicación del Evangelio ahí en Antioquía de Pisidia. Y dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Noten que dice ahí, y no dice que todos cuantos creyeron. No dice todos cuantos creyeron, sino que dice, y creyeron cuantos estaban de antemano ordenados para vida eterna. ¿Dice así? Todos, cuantos creyeron, no dice, fueron ordenados para vida eterna. La elección de Dios eterna de Dios es la razón de que algunos creyeran mientras que otros no. Y eso es lo que sucede. Cuando predicamos el Evangelio, a algunos el Señor los salva y a otros no los salva. Nosotros acá predicamos el Evangelio y anhelamos que todos procedan a esa salvación. Pero tal vez algunos no van a ser salvados, porque es de Dios, es una elección de Dios. Yo tengo ese deseo, y es el mismo deseo del Señor, que todos procedan al arrepentimiento. Pero esto ya es una elección de Dios. Hermanos, no nos olvidemos nunca esto. Todos nos merecemos el juicio eterno y la condenación eterna. Que Dios escoja a algunos ya es un milagro. Un milagro. Que Dios me haya escogido siendo un inmerecedor de Él es un milagro. Es un milagro. Dice que escucharon la palabra del Señor y creyeron. Y cuando escuchamos las palabras de Jesús, que también nos relata en Juan, en el capítulo 10, versículo 26, cuando dice de las ovejas, del pastor y las ovejas, Él dice que mis ovejas, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y noten que ahí hay otro texto importante, dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Fíjense que Él no dice, vosotros no sois mis ovejas, por eso no creen. Sino que no creen porque ya es una elección de Dios. Mis ovejas que oyen mi voz son las que ya están elegidas por mí desde antes de la fundación del mundo. Las ovejas que no oyen la voz del Señor no son de Él, no son de Él, no le pertenecen a Él. Ser una oveja es algo que Dios decide por nosotros antes de que pudiéramos creer. Y es la base y la capacitación de nuestro creer también, porque creemos porque somos las ovejas escogidas de Dios, no viceversa. Nosotros nos damos cuenta que somos de Él, que le amamos a Él, que le seguimos a Él, porque Él nos despertó para vida eterna. No porque lo hayamos elegido, porque yo ahora decido seguirle a Él. Si no estás siguiendo a Cristo,
tenés que pedirle a Dios que te dé la fe para creer y tal vez escuches la voz del Señor y el Señor te llame a arrepentimiento. Pero tal vez no sea de esa manera. 2 pasajes de Juan, déjenme decirles, y si quieren lo pueden buscar, Juan 8:47. Primero, Juan capítulo 8, versículo 47. Jesús le habla a los judíos incrédulos. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Es algo dado por el Señor. Y en Juan también, capítulo 18, versículo 37, cuando Pilato le dice, así que tú eres rey. Juan 18, 37. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esta es una elección incondicional de Dios. Esto es algo dado por el Señor. Esto es algo que es Él el que nos mueve a que nosotros podamos seguirle a Él y que seamos salvos por su gracia. Por eso somos salvos por gracia. Y esto es por esa fe que Él nos da para creer. Y como dice Efesios capítulo 2, no es que sea algo de nosotros, porque es un don de Dios. La fe es un don de Dios, no por hacer obras, para que nadie se gloríe. Entonces, también nosotros tenemos varios textos. Por ejemplo, Romanos 9, Pablo resalta la elección incondicional. Pero cuando nosotros vemos en los versos 11 y 12 de Romanos 9, él describe el principio que Dios usó para la elección de Jacob y Esaú. En Romanos capítulo 9, en esos versículos. Y él dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino conforme al que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Subrayen estas palabras, el propósito de Dios. Es el propósito de Él, es la elección de Él. Y no por las obras, sino por el que llama. Dice que había una mujer que había dos mujeres mayores leyendo este pasaje. Y una le dice a la otra, ¿cómo puede ser que Dios aborreció a Esaú? Y la otra le dice, yo no puedo creer que Dios haya escogido a Jacob o que haya amado a Jacob. Y eso es lo tremendo para nosotros. ¿Cómo puede ser que Dios me haya escogido a mí si no hay nada bueno? No hay nada bueno. Sin embargo, es la elección de Dios. Le plació a Él, lo movió a Él. Y esto es algo que, por eso este motivo que nuestro texto que comenzamos es tan claro ahí en Efesios. Así que el significado natural del versículo es que Dios escogió a su pueblo de la humanidad antes de la fundación del mundo en virtud de su unión con Cristo su Redentor. Miren Efesios ahí capítulo 1, de vuelta, versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Toda la elección está relacionada con Cristo. Y el versículo 5 sugiere que la elección de un pueblo es para estar en Cristo y no solo la elección de Cristo, sino que lo que está diciendo ahí es que literalmente el texto dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Él es quien hace la elección de pecadores posible y así que nuestra elección es por medio de Él. Nuestra elección es por medio de Él. Y esto es algo que
que nosotros tenemos que estar meditando bastante, siempre, y darle gracias al Señor. Porque si somos escogidos por Él, es por pura misericordia, hermanos. Porque no nos merecíamos. No nos merecíamos. Y a lo largo de la narrativa bíblica siempre nos revela que Dios ha escogido a los suyos de una manera soberana que depende exclusivamente de su voluntad. Es la voluntad de Él. Estamos estudiando también el panorama del el plan redentor de Dios, ¿no? En los estudios bíblicos. Y vemos que esto es algo, una elección del Señor, un plan trazado desde la eternidad, un solo plan. Pero también recordamos las palabras de Jesús cuando Él dijo en Mateo 20:15, cuando habla de los obreros de la viña, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Nosotros somos toda la creación de Dios. Todos nosotros nos merecemos el infierno, justamente porque hemos pecado delante de Dios. Pero ahora Dios, que es nuestro creador, que es nuestro hacedor, que es nuestro formador, dice, no, yo quiero salvar a este grupo de acá, a 2 o 3 de acá y acá 5 más. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiero? Claro que sí. O tal vez Dios hubiese dicho, ninguno va a ser salvo. Y hubiese sido justo. Sin embargo, lo mueve su propia voluntad. Y escoge, llama, vení para acá. Ahora vos, nos despierta vida. ¿Y éramos merecedores? No. No nos merecíamos. ¿Por qué Dios tiene que elegir? Porque el hombre no puede elegir a Dios. ¿Por qué Dios tiene que escogernos? Porque nosotros no podemos elegir a Dios. Estamos muertos. Un muerto no puede escoger. Un muerto que está en el cementerio, no podemos sacarlo del cajón y decirle, ahora anda caminando hasta el hospital para que te den electroshock y te revivan. Está muerto. No puede escoger. Por eso Dios tiene que elegir y tiene que traernos a la vida, porque nosotros no podemos. No podemos. ¿Se acuerdan que vimos el domingo anterior, Romanos capítulo 3? El hombre no busca a Dios, no quiere acercarse a Él, todos estamos desviados, estamos muertos, no podemos. Por lo tanto, tiene que haber una elección de Dios. Nuestra voluntad, ¿qué es lo que sucede? Está esclavizada al diablo. Y lo que vamos a hacer es la voluntad de nuestro padre, el diablo. Y no podemos salir de sus cadenas, ni de su prisión. Estamos esclavos, como Pablo lo dice ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Estamos esclavos a él, a Satanás. Y es Dios que debe poner en nosotros el querer como el hacer. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo con estas palabras, en mi carne no hay nada bueno? En mi carne no hay nada bueno. Si yo pudiera, mi carne pudiera desear el bien, pero no lo hace. Por eso la lucha que tenemos cuando estamos en Cristo con la carne y con el Espíritu. Tenemos esa lucha. Pero ahora el Señor nos ha dado las armas para pelear. Y pelear la buena batalla de la fe. Por eso al estar esclavizado el hombre por Satanás, cuando Dios nos rescata, lo que hace Él es entrar a la ciudadela del infierno, abrir las rejas y atraernos hacia Él, porque no podemos escaparnos. Y Satanás, por supuesto, que no puede decir, papá, pará, acá no te llevas nada. No, sí, me voy a llevar porque este es mío. Y ahora a mí me place rescatarle. Y Él nos salva, y Él nos rescata, porque nosotros no podemos. Si Dios no hace algo, jamás podrá el hombre sujetarse a Dios. Por eso, mis hermanos, el hombre tiene que clamar,
Señor, sálvame, sálvame. Si nosotros le predicamos a nuestros hijos y hay niños acá, los niños tienen que pedirle al Señor, sálvame, Señor. Sálvame porque no puedo, mi papá y mi mamá no me pueden salvar. Venir a la iglesia no me va a salvar. Solamente tú me puedes salvar. Dame la fe para creer. La obra de tu Hijo. Por eso esta elección es inmerecida. Es inmerecida. Es una elección no solamente que es inmerecida, sino que lo que nosotros necesitamos reconocer es que no hay nada en el hombre, nada cerca de él, ni por lo que él sea digno de amar. El Señor me vio a mí y él no tenía nada, yo no tenía nada bueno para que él me ame. No había nada bueno. Sin embargo, lo mueve el puro afecto de su voluntad y su elección soberana. Y él me rescató, y él me salvó, y es por su gracia. ¿Cómo no vamos a vivir para él? Cuando nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos, a él lo mueve su amor y su misericordia y nos trae hacia él, y ahora creemos, y ahora le amamos a él solamente por su gracia. ¿Y cómo nosotros no vamos a adorarle a él? Esta parte de la elección de Dios nos tiene que traer agradecimiento a Dios. No solamente agradecimiento, sino que nos tiene que traer un compromiso a Él. ¿Cómo yo no me voy a comprometer con Él y con su causa? Si hizo algo que yo no podía hacer, me salvó. Hermanos, a Cristo, la cruz, Él no sudó gotas de sangre porque los romanos le iban a pegar o porque iba a ser crucificado y lo iban a afligir. Y cuando Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, no era porque tenía temor a que los clavos traspasen sus manos. ¿Cuántos cristianos murieron después de que Cristo fue crucificado? Y no solamente los crucificaron, los crucificaban cabeza abajo, los crucificaban y dejaban que los perros los coman, los crucificaban y lo embadurnaban con brea y los prendían fuego. Otros murieron peor que nuestro Señor. Lo que al Señor no podía beber y tenía que beber esa copa, lo que Él sufría era porque la ira de Dios, de su Padre, iba a ser descargada contra Él. Su ira que nos merecíamos nosotros, justamente Él la iba a tener que soportar para que nosotros, delante de Dios, por su elección, quedáramos libres. El justo por los injustos. Por eso parece una contradicción, y es un gran tema este, de que Dios, siendo un Dios justo, ¿cómo puede dejar libre a pecadores? Nos tendría que condenar. Pero esto no lo hace porque hay alguien que pagó la ira que yo merecía y se llama Jesús. ¿Cómo no lo vamos a abrazar? ¿Cómo no le vamos a seguir, a servir, que sea digno de todo nuestro tiempo, de todo lo que tenemos? Por eso Él es digno, hermanos. Él es digno. Vamos a seguir hablando de esto, de la fe que Cristo pone en nosotros, porque Él tiene que poner fe en Cristo. Que nosotros pongamos esa fe, que nosotros tenemos esa fe en Cristo para salvación, pero es dada por Él. Por eso somos salvos por medio de la fe. Pero quiero que en esta mañana pensemos en esto, que el Señor nos ha escogido y nos ha elegido por el puro afecto de su voluntad. Y nosotros no los merecíamos. Oremos. Señor,
cuántas gracias te damos. Gracias por tu gran amor, Señor, por tu afecto, por tu voluntad. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria en todo lo que hagamos. Te damos gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados pasados, los que hoy hemos cometido y los que mañana vamos a cometer, Señor. Tú nos has salvado y te damos tantas gracias. Y Señor, si hay acá en este lugar hombres, mujeres, niños que están escuchando tu voz, Señor, y que están siendo despertados para vida eterna, Señor, sálvalos, Señor. Pon un deseo que no estaba ahí, de seguirte, de amarte, de dejar todo aquello que es desagradable delante de tus ojos. Y gracias, Señor, por tu elección. Descansa en tus manos y es tu plan, tu propósito eterno. En el nombre de tu Hijo Jesús.